Noche del 14 de septiembre de 1972. En el salón privado de un hotel de lujo en Acapulco, un empresario poderoso lanzó una humillación tan cruel contra un cantante que dejó a todo el lugar en silencio. Pero lo que hizo José José en el minuto siguiente no solo desarmó a ese hombre delante de todos, también reveló una parte de su carácter que casi nadie había visto de verdad. México vivía una época de contrastes. En la radio sonaban las grandes baladas, los boleros seguían estremeciendo a la gente, y las noches de la capital y del puerto reunían a artistas, políticos, empresarios y estrellas del espectáculo bajo las mismas lámparas doradas. Todo parecía brillo, elegancia y aplausos. Pero debajo de ese mundo de trajes impecables, copas finas y sonrisas estudiadas, seguían latiendo los viejos prejuicios de siempre. El clasismo, el desprecio disfrazado de cortesía, la idea venenosa de que unos nacían para ser admirados y otros solo para entretener. José José ya era una figura imponente. Su voz había empezado a conquistar al país de una forma que pocos podían ignorar. No solo cantaba, parecía abrirse el pecho en cada canción. Tenía una sensibilidad distinta, una melancolía elegante, una presencia que no necesitaba exageraciones. Aquella noche había terminado una presentación privada en el hotel. Había cantado con esa mezcla de precisión y emoción que dejaba a la gente suspendida en el aire, como si nadie quisiera ser el primero en aplaudir para no romper el hechizo. Después del show, algunos invitados fueron conducidos a un salón reservado detrás del escenario principal. Era una especie de refugio para los artistas y para los pocos privilegiados que podían moverse entre ellos como si pertenecieran a ese mundo. Allí estaban músicos, compositores, representantes, un par de actrices famosas, dueños de negocios y varios rostros conocidos de la televisión. Se servían tragos, corrían anécdotas, sonaban risas discretas. José estaba recargado en uno de los sillones, con un vaso en la mano, hablando en voz baja con un arreglista sobre una nueva canción que quería grabar. Tenía el saco abierto, el nudo de la corbata ligeramente flojo y el cansancio noble de quien había dejado el alma en el escenario. Al otro lado del salón estaba Lorenzo Valdés, un cantante de boleros de voz grave y elegante que había crecido entre carencias, teatros pequeños y noches difíciles. No era una estrella del tamaño de José José, pero tenía una calidad inmensa y un respeto ganado a pulso entre músicos y compositores. José lo admiraba de verdad. Le tenía afecto. Sabía lo que había luchado para abrirse camino en un medio que muchas veces confundía talento con apellido, clase o amistades convenientes. La noche iba transcurriendo con normalidad hasta que entró Arturo Villaseñor. Villaseñor era uno de esos hombres que no necesitaban presentarse porque su nombre ya pesaba antes de que cruzaran una puerta. Dueño de negocios, inversionista en hoteles, amigo de políticos, habitual en los círculos donde se decidían carreras y contratos con una llamada. Era corpulento, de sonrisa falsa, cabello peinado hacia atrás y modales de hombre acostumbrado a no escuchar nunca un no por respuesta. Tenía la arrogancia particular de quienes creen que el dinero no solo compra lujos, sino también respeto, dignidad y silencio ajeno. Entró saludando a todos con demasiada confianza. Apretó manos, repartió palmadas en la espalda, se dejó celebrar como si su sola presencia mejorara la noche. Finalmente vio a Lorenzo, que estaba contando una anécdota y haciendo reír a varios músicos alrededor. Villaseñor se acercó con una copa en la mano. Muy bonito lo tuyo allá afuera, dijo con una sonrisa torcida. Todavía quedan algunos como tú que saben cantar con sentimiento, aunque se te nota el barrio hasta cuando te pones smoking. Algunos escucharon la frase y se miraron entre sí. Lorenzo sonrió por cortesía, de esa manera que aprenden los hombres que han tenido que aguantar demasiado para no perder una oportunidad. Gracias, don Arturo, respondió con calma. Hacemos lo que podemos. Villaseñor dio un trago largo, se inclinó un poco más y entonces soltó lo que nadie esperaba escuchar de forma tan abierta. No te confundas, muchacho. Podrás cantar en los mejores hoteles, pero sigues siendo un arrabalero al que solo dejan entrar para que le amenice la noche a la gente decente. El salón entero se congeló. La conversación se cortó a la mitad. Las risas murieron. El sonido del hielo dentro de los vasos pareció volverse escandaloso. Varias personas voltearon al instante. Otras bajaron la mirada, como si no quisieran quedar atrapadas en ese momento. Lorenzo se quedó inmóvil. La sonrisa desapareció de su rostro con una lentitud dolorosa. No era enojo lo primero que apareció en sus ojos. Era algo peor. Era la herida vieja, la que nunca termina de cerrarse. La vergüenza pública. El golpe exacto al lugar donde más duele. Porque una cosa es haber conocido el desprecio desde niño, haberlo sentido en la ropa, en el apellido, en el acento,
en la puerta que se cierra. Y otra muy distinta es que te lo escupan en la cara cuando por fin has llegado al lugar que tanto te costó alcanzar. Lorenzo intentó responder. Abrió la boca. No pudo. José alzó la vista desde el sillón. No hizo ningún gesto brusco al principio. Solo dejó el vaso sobre la mesa con un cuidado extraño, como si necesitara controlar la fuerza de la mano. Sus ojos, que normalmente transmitían una tristeza serena, se endurecieron de golpe. Ya no estaba cansado. Ya no estaba distraído. Había escuchado cada palabra. Y entonces se puso de pie. No era un hombre escandaloso. No necesitaba llamar la atención para imponer presencia. Pero aquella vez caminó con una determinación tan clara que todos a su alrededor se hicieron a un lado sin que nadie lo pidiera. Cruzó el salón en línea recta y se colocó entre Villaseñor y Lorenzo. No con violencia, sino con firmeza, como si el simple hecho de pararse ahí estableciera un límite que no se podía volver a cruzar. Don Arturo, dijo José, con la voz baja, contenida, perfectamente audible. Quiero pensar que no escuché bien lo que acaba de decir. Villaseñor sonrió con desdén. No exageres, José. Solo estoy diciendo la verdad. Tu amigo canta bien. Sí, pero uno no deja de ser lo que es. José no apartó la mirada. Entonces sí escuché bien. La frase cayó con una frialdad que hizo que varios sintieran un escalofrío. Villaseñor intentó reír, como si pudiera desactivar la tensión fingiendo ligereza. No me digas que ahora también te vas a poner sentimental. Estamos entre amigos. José dio un paso más cerca. No, respondió. Aquí no estamos entre amigos mientras haya un hombre creyéndose con derecho de humillar a otro solo porque tiene dinero, contactos y una boca demasiado sucia. El aire pareció salir del salón. Nadie se movió. Nadie respiró con normalidad. A unos metros, un compositor dejó lentamente su cigarro en un cenicero sin apartar la vista. Una actriz se llevó la mano al pecho. Dos músicos se miraron con asombro. Nadie estaba acostumbrado a que le hablaran así a Arturo Villaseñor. Pero José apenas comenzaba. Escúcheme bien, dijo, manteniendo la voz controlada. Ese hombre al que usted acaba de despreciar ha cantado en lugares donde la gente no iba a presumir joyas ni apellidos. Iba a curarse el alma. Ha trabajado más noches de las que usted podría soportar. Se ha ganado el respeto de todos los que saben lo que cuesta subirse a un escenario con el corazón roto y aún así sostener una nota para que otros no se derrumben. ¿Y usted cree que puede reducirlo a su origen? ¿A su barrio? ¿A lo que le costó salir adelante? Villaseñor cambió el gesto. La sonrisa se le fue apagando. Ten cuidado con cómo me hablas, muchacho, dijo, ahora más seco. No sabes con quién estás tratando. José ni parpadeó. Sé perfectamente con quién estoy tratando. Estoy tratando con un hombre que nunca tuvo que demostrar nada y por eso no sabe reconocer el valor cuando lo tiene enfrente. Aquello golpeó como una bofetada. Villaseñor apretó la mandíbula. Yo he abierto muchas puertas en este medio. Las puertas que usted abre, contestó José, siempre esperan algo a cambio. Lorenzo no llegó aquí por un favor suyo, ni por su apellido, ni por sentarse en su mesa. Llegó aquí por talento, por disciplina, por dignidad, y eso, por más millones que tenga, usted no puede comprarlo. El silencio se volvió todavía más pesado. Lorenzo seguía sin hablar, de pie detrás de José, todavía en estado de asombro. El empresario miró alrededor buscando respaldo, una cara cómplice, un gesto de aprobación, la señal de que seguía teniendo el control. Pero no encontró nada. Solo rostros tensos, solo vergüenza ajena, solo la sensación de que algo irreversible estaba pasando delante de todos. José giró un poco, lo suficiente para incluir al resto del salón con la mirada. Y quiero decir algo más, continuó. Si aquí hay alguien que considera normal insultar a un hombre por la cuna en la que nació, por el barrio del que salió, por las carencias que tuvo que vencer, entonces esa persona tampoco merece mi respeto. Porque el arte no existe para que los poderosos se sientan superiores. Existe para recordarnos que todos sangramos igual, que todos sufrimos igual, que todos valemos igual. Una actriz veterana fue la primera en bajar su copa. Luego un director musical dio un paso y se colocó cerca de José. Después otro. Y otro más. No fue una estampida ni un gesto teatral. Fue algo mucho más fuerte, una decisión silenciosa. En cuestión de segundos, Villaseñor se encontró solo frente a un grupo de personas que acababa de elegir bando. El empresario se irguió, tratando de rescatar la autoridad que se le escapaba de las manos. Están cometiendo un error, dijo con la voz tensa. Gente como yo sostiene este negocio.
José lo miró como si esa frase le confirmara todo lo que ya sabía. No, replicó. Este negocio lo sostienen los músicos que ensayan hasta el amanecer, los compositores que escriben con el alma, los cantantes que se rompen por dentro para emocionar a desconocidos. Lo sostienen las personas que compran un boleto con esfuerzo para escuchar una canción que les salve la noche. No lo sostienen los hombres que creen que pagar una cuenta les da permiso de pisotear a los demás. Villaseñor tragó saliva. Ya no tenía la seguridad con la que había entrado. José dio el último golpe con la serenidad más brutal de toda la noche. Le voy a pedir que se retire. Ahora, y le aconsejo que lo haga por su cuenta, porque después de lo que dijo ya nadie aquí tiene obligación de seguir fingiendo cortesía. Hubo un instante suspendido. El tipo de instante en que todos entienden que la historia va a recordar quién dio un paso y quién retrocedió. Villaseñor miró a Lorenzo. Quiso sostener el desprecio. No pudo. Miró a José. Allí no encontró duda, ni miedo, ni cálculo. Solo una convicción limpia, sólida, imposible de negociar. Dio media vuelta. Caminó hacia la salida con el orgullo roto, intentando conservar algo de compostura. Pero se le notaba en los hombros, en la nuca tensa, en el paso acelerado. Ya no parecía un hombre poderoso. Parecía un hombre expuesto. Cuando estaba por llegar a la puerta, José habló una vez más. Don Arturo. Villaseñor se detuvo sin girarse del todo. La próxima vez que escuche mi voz en la radio, dijo José, o vea a Lorenzo sobre un escenario recibiendo aplausos, recuerde esta noche. Recuerde que el talento que usted desprecia es lo único que la gente va a seguir admirando cuando su dinero ya no impresione a nadie. Villaseñor no respondió. Salió. La puerta se cerró. Y por un momento nadie hizo nada. El silencio que quedó no era el mismo de antes. Ya no era un silencio de miedo. Era un silencio de impacto, de comprensión, de algo que había sido puesto en su lugar. José giró lentamente hacia Lorenzo. El cantante tenía los ojos vidriosos. Seguía procesando lo ocurrido. Había en su rostro una mezcla de dolor, alivio y desconcierto, como si todavía no pudiera creer que alguien hubiera detenido el golpe antes de que terminara de atravesarlo. José se acercó sin dramatismo. Le puso una mano en el hombro. ¿Estás bien, hermano? La palabra hermano lo desarmó. Lorenzo bajó la cabeza un segundo, se cubrió la boca con la mano y finalmente dejó escapar una respiración temblorosa. Luego abrazó a José con una fuerza que no parecía ensayada ni elegante, sino profundamente humana. José le devolvió el abrazo sin decir nada más, y todos los presentes entendieron que lo que acababan de ver no era un acto para lucirse. Era algo mucho más raro, decencia auténtica. Cuando se separaron, Lorenzo lo miró con gratitud herida. Nadie había hecho eso por mí, dijo con la voz quebrada. Nunca así, nunca delante de todos. José negó con suavidad. No te defendí por lástima, respondió. Te defendí porque eres un artista enorme y porque ningún hombre tiene derecho a tratarte como menos de lo que eres. Las palabras cayeron con una sinceridad devastadora. Entonces un viejo pianista, que había tocado con medio mundo y pocas veces se conmovía, empezó a aplaudir despacio. 1, 2 aplausos. Luego más, hasta que todo el salón estalló en una ovación íntima, poderosa, distinta a la del escenario. No era un aplauso para una canción, era un aplauso para un gesto, para una postura, para una línea que alguien había decidido no dejar cruzar. La tensión empezó a aflojarse poco a poco. Alguien volvió a servir tragos. Otro pidió que trajeran café. Las voces regresaron, todavía bajas al principio, pero la energía del lugar ya era otra. Había algo nuevo flotando en el ambiente, una fraternidad callada, una especie de alivio moral, como si todos se sintieran un poco menos cómplices de ese mundo después de lo que había hecho José. Una hora más tarde, cuando la noche parecía haberse transformado por completo, uno de los músicos propuso bajar al salón principal, ya vacío, y seguir la velada entre amigos. No había público formal, no había programa, no había prensa, solo unas cuantas personas que no querían que una noche así terminara de golpe. Y así fue como, cerca de las 3 de la mañana, ocurrió algo que casi nadie fuera de ese hotel supo jamás. José y Lorenzo Valdés subieron juntos al escenario, sin anunciarse, sin reflectores especiales, sin protocolo. Uno tomó el micrófono, el otro esperó junto al piano. Empezaron con un bolero viejo, después siguió una balada, luego una canción que hablaba de pérdidas, de orgullo, de heridas que no se ven. Cantaron como cantan los hombres cuando ya no están intentando impresionar a nadie, sino decir una verdad.
Entre pieza y pieza intercambiaron algunas frases sobre la música, sobre lo que cuesta mantenerse de pie, sobre la importancia de no olvidar de dónde viene uno aunque el mundo insista en avergonzarte por eso. En un momento de la madrugada, Lorenzo se acercó al micrófono y contó, con pocas palabras, lo que José había hecho arriba. Nadie exageró, nadie adornó nada, ni siquiera hacía falta. El aplauso que siguió fue tan largo que José bajó la mirada, incómodo, casi avergonzado por la atención. Intentó bromear para desviar el momento, pero Lorenzo no lo dejó. «Déjenlo», dijo, con una media sonrisa triste. «Esta vez sí se lo merece». Cuando aquella improvisada presentación terminó, el cielo empezaba a anunciar la madrugada sobre el puerto. Algunos se despedían en voz baja, otros seguían sentados, como si supieran que acababan de presenciar algo irrepetible. Fue entonces cuando Lorenzo alcanzó a José antes de que se retirara. Se quitó del dedo un anillo sencillo, de oro gastado, sin grandes adornos. No era una joya ostentosa, era un objeto cargado de vida. «Quiero que lo tengas tú», le dijo. José frunció el ceño. «No, hombre, ¿cómo crees?». Lorenzo insistió. «Lo he llevado conmigo muchos años. Me lo regaló mi madre cuando empecé a cantar en serio. Me dijo que no olvidara nunca quién era, aunque un día me vistieran de gala o me pusieran en un escenario grande. Esta noche me recordaste eso. Quiero que te lo quedes». José intentó negarse otra vez, pero al ver los ojos de Lorenzo comprendió que rechazarlo sería rechazar algo mucho más profundo que un simple regalo. Así que tomó el anillo, lo miró un instante y se lo guardó con un respeto casi solemne. «Entonces lo voy a cuidar como se cuidan las cosas de verdad», dijo. Y así lo hizo. Con los años, quienes estuvieron cerca de José aseguraban que a veces llevaba ese anillo consigo y que, cuando alguien preguntaba por él, rara vez hablaba de lo que él había hecho. Siempre terminaba hablando de Lorenzo, de su voz, de su entereza, de lo difícil que era llegar sin padrinos, sin privilegios, sin una red que te acolchonara las caídas. La historia de aquella noche no salió en los periódicos. No se volvió escándalo. No apareció en revistas de sociedad ni en programas de espectáculos. Era otra época. Muchas cosas se barrían debajo de la alfombra. Demasiadas. Y cuando el desprecio venía de un hombre influyente, lo normal era que la gente bajara la cabeza y siguiera con su vida. Pero dentro del medio artístico, la historia empezó a correr. Primero en susurros. Luego como una de esas anécdotas que sobreviven porque dicen algo esencial sobre una persona. Músicos, compositores y cantantes la contaban para describir quién era José José cuando no estaba frente a una cámara, cuando no estaba interpretando una canción, cuando no estaba vestido de leyenda. La contaban porque mostraba al hombre debajo del ídolo, al ser humano debajo del símbolo. Varios artistas reconocieron después que ese episodio los marcó. No porque José hubiera pronunciado un gran discurso ideológico ni porque intentara convertir el momento en bandera pública. Todo lo contrario. Su gesto fue más potente precisamente porque no nació del cálculo. Nació del dolor de ver a otro hombre humillado y negarse a tolerarlo. Alguien dijo años más tarde que José había entendido algo que muchos tardan toda la vida en aprender, que la verdadera nobleza no está en el éxito, ni en la fama, ni en la elegancia con que te llaman príncipe, sino en la manera en que usas tu lugar cuando otro está siendo pisoteado delante de ti. La amistad entre José y Lorenzo siguió creciendo con el tiempo. Se buscaron, se recomendaron, se acompañaron en momentos difíciles. No hacía falta que fueran inseparables para que existiera entre ellos un vínculo profundo. Habían cruzado juntos un tipo de noche que cambia para siempre la forma en que miras a alguien. En cuanto a Arturo Villaseñor, siguió moviéndose durante un tiempo en los mismos círculos, pero ya no con la misma soltura. La historia se había extendido lo suficiente como para erosionar ese aire de poder intocable que antes lo rodeaba. Ya no entraba a algunos salones con la seguridad de antes. Ya no todos corrían a saludarlo. Y aunque seguía teniendo dinero, empezó a descubrir algo que los hombres como detestan aceptar. El dinero no compra el recuerdo que dejas en la memoria ajena. Con los años, su influencia se fue apagando, como se apagan muchas cosas construidas sobre miedo, conveniencia y apariencia. Lo que quedó fue otra cosa. Quedó el relato de un cantante inmenso que no necesitó levantar el puño ni subirse a una tribuna para demostrar de que estaba hecho. Bastó un salón privado. Bastó una injusticia clara. Bastó un hombre lastimado frente a él. Y bastó que José José decidiera no quedarse sentado. Eso es lo que vuelve tan poderosa esta historia. Porque el valor no siempre adopta la forma de grandes discursos. A veces el valor consiste simplemente en interrumpir la crueldad cuando todos los demás preferirían mirar hacia otro lado.
En decir hasta aquí, cuando ese límite podría costarte contratos, invitaciones o favores. En recordar que la dignidad de una persona vale más que cualquier beneficio. José sabía perfectamente con quién se estaba enfrentando aquella noche. Sabía el tipo de puertas que Villaseñor podía cerrar. Sabía cómo funcionaban ciertos pactos silenciosos entre el dinero y el espectáculo. Y aún así eligió hablar. Eligió ponerse de pie. Eligió proteger a otro artista no solo por amistad, sino por convicción. Y eso dice más sobre que cualquier premio, cualquier disco de oro o cualquier teatro lleno. Porque si algo define de verdad a un hombre no es cómo brilla cuando todos lo aplauden, sino que hace cuando presencia una humillación que nadie quiere detener. José pudo haberse quedado callado. Pudo haber fingido no escuchar. Pudo haber esperado a consolar a Lorenzo en privado más tarde, cuando todo pasara y ya no hubiera consecuencias. Pero no lo hizo. Lo enfrentó ahí mismo, en el momento exacto, con todos mirando. Y quizá por eso, entre tantas canciones inolvidables, entre tantos escenarios, entre tantas noches que lo convirtieron en leyenda, hay una que merece ser recordada de otra manera. No por cómo cantó, no por cuánto emocionó, no por la perfección de una nota, sino por la forma en que usó su voz cuando no estaba cantando. Porque esa noche, en un salón escondido de Acapulco, José hizo algo más difícil que conmover a un público. Defendió la dignidad de otro hombre sin temerle al precio. Y en ese instante, más que una estrella, más que un ídolo, más que el príncipe de la canción, se convirtió en lo que muy pocos logran ser de verdad: un hombre íntegro.